Esta es la segunda entrega de las entrevistas a candidatos a la alcaldía de Caldas y estamos con Daniel Castaño. Daniel, ¿usted quién es y por qué quiere ser el alcalde de Caldas? Bueno, Mateo, muchas gracias por la invitación. Pues mi nombre es Daniel Castaño, soy abogado. Empecé en este proceso político hace ya bastante tiempo dentro de uno de los dos partidos tradicionales. Mi papá siempre militó en el Partido Liberal por diferentes circunstancias que para muchos son conocidas, para otros no tanto. Dentro del partido decidimos como salir de ahí por la dirigencia que hubo en determinado momento, inclusive uno de los gobiernos municipales, puntualmente el gobierno de Carlos Durán. No compartimos como la filosofía o las formas en las que se hicieron determinadas cosas, entonces decidimos salirnos del Partido Liberal. Hace 4 años aspiré por el Partido Verde. Hoy estamos en un proceso por firmas, es un proceso que nos permitió recoger casi 50.000 firmas, de las cuales nos avalaron alrededor de 36.000 firmas. Tuve la oportunidad de formarme también como especialista y magíster en un área del derecho que se llama Derecho Administrativo. Como profesional me he podido desempeñar en diferentes áreas del sector público, sobre todo. Empecé mi proceso profesional en la comisaría de familia. Ahí tuve la oportunidad de conocer muchas problemáticas y necesidades de las familias o de la sociedad caldeña. Luego tuve un recorrido largo en la Secretaría de Hacienda del Departamento de Antioquia. También tuve la oportunidad de ser personero delegado en la ciudad de Bello. Y aparte he podido trabajar también en entidades como la Universidad de Antioquia, como el Tecnológico de Antioquia, como la Universidad CES. Tenemos la experiencia y el recorrido para asumir este reto. Yo quiero saber si ha escuchado a las comunidades. Usted planteó una encuesta con un tamaño de población más o menos de 1.500 personas, un municipio que tiene más de 85.000 habitantes. ¿Qué tipo de personas se encuestaron? ¿Hay forma de saber si se escuchó a todos los sectores de las poblaciones, a las minorías? Y usted propone a través de este análisis de las encuestas y las estadísticas que usted presentó, desarrollo cercano, ¿cierto? Eso suena como a una actitud de escucha por parte del gobernante hacia la comunidad. Bueno, no solo fueron las encuestas, sino que también realizamos otras actividades como talleres, y nuestra mecánica de campaña o de trabajo es directamente llegar a los territorios. Cuando llegamos a los territorios tratamos de interactuar con las comunidades y recibir de ellos los comentarios o las necesidades puntuales de cada territorio. O sea, son 3 elementos: las encuestas, los talleres que convocamos, donde participó mucha ciudadanía, y el tema de los desplazamientos directamente hacia el territorio. El tema del desarrollo cercano va estrechamente ligado a este concepto: buscar directamente a la ciudadanía y plantear soluciones sobre las necesidades puntuales. Es una necesidad latente en nuestro municipio que los gobiernos ejecuten sus proyectos y sus procesos. Tiene que ser una interacción permanente. Pues me imagino que entre las ocupaciones de un alcalde, que son muchas, va a haber mucho menos espacio cuando esté gobernando que cuando está haciendo campaña para atender a las personas. Sí se puede gobernar pragmáticamente con una actitud de escucha permanente. Claro que sí, o sea, evidentemente un gobierno no se puede plantear para que cada ciudadano quede satisfecho con algo puntual que le sucede a él, ¿cierto? Las propuestas y las soluciones tienen que ir en términos generales, pero para poder plantear esas propuestas, soluciones, evidentemente para mí y para nuestro equipo y nuestro proceso se tiene que escuchar a la ciudadanía. Y no solo, como te dije ahora, en el proceso de confección ya sea de un programa de gobierno o de un plan de desarrollo. La ejecución de ese plan de desarrollo también tiene que ir de la mano de los planteamientos que haga la comunidad, y para eso hay que escucharlos. Nosotros también hemos conformado un equipo de personas dentro de lo técnico, dentro de lo humano y dentro de la vocación de servicio que hay que tener, que seguramente nos van a acompañar en ese gobierno y nos van a ayudar a desplegar efectivamente ese concepto del desarrollo cercano. Con respecto a la administración actual o a la estructura administrativa de Caldas, ¿cómo la lee hoy en día y qué cambios cree que necesita? Mira, Caldas viene con una estructura administrativa, por así decirlo, vetusta. Es una estructura administrativa que se concibió hace ya algún tiempo con unas necesidades particulares. Se han ido haciendo modernizaciones, se han ido creando dependencias, se han ido creando programas y proyectos relacionados con diferentes dependencias de la administración, pero yo sí creo que hay que modernizar y sobre todo
transversalizar un concepto que nosotros no tenemos y es el de planeación. Tenemos una Secretaría de Planeación que prácticamente se limita a emitir licencias de construcción. Tenemos que cambiar ese criterio. Planeación es algo que es transversal a todas las dependencias y creo que es fundamental que esa dependencia, ya sea secretaría o si llega a ser una dirección administrativa, sea una dependencia que ayude a las demás a cumplir sus metas y sus objetivos. Dentro de las fuentes que usted consultó para la formulación de sus propuestas está el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Saliente de Desarrollo Municipal. Con respecto a este plan saliente de la administración de Mauricio Cano, ¿qué piensa que se le debe dar continuidad, que se le debe mejorar? Y luego hablamos del Plan de Desarrollo Nacional. Hay un proyecto puntual de esta administración y que estuvo planteado en el Plan de Desarrollo, que es el PEST, el Plan Estratégico de Sostenibilidad Territorial, que creo que es un insumo muy importante para poder darle continuidad a un proceso a largo plazo dentro del municipio. Listo, con respecto al Plan Nacional de Desarrollo, ¿cuáles son los fuertes dentro de sus propuestas para apoyar a impulsar este Plan Nacional de Desarrollo que incluye, entre muchas otras cosas, un aspecto social muy fuerte? Buscar, sobre todo dentro de los planteamientos o las estrategias o líneas, sobre todo en términos de salud y educación, cómo vincularnos con ese plan y poder traer los recursos que necesitamos, sobre todo para temas fundamentales en el municipio, como son el hospital, que también dependerá mucho de lo que se tramite en el Congreso de la Reforma a la Salud, y nuestras instituciones educativas. Nosotros lastimosamente tenemos unas instituciones que no corresponden hoy en su infraestructura, sobre todo a las necesidades del municipio. Nosotros somos un municipio que ha crecido exponencialmente en los últimos años y tenemos prácticamente la misma infraestructura educativa de hace 30 años. Solo se ha construido un colegio nuevo que ha sido el Ciro Mendía, que es de propiedad del municipio. Tenemos otro problema y es que al no ser certificados, pues estas instituciones responden al gobierno departamental. Entonces es buscar sobre todo ese vínculo entre el Plan Nacional de Desarrollo y las propuestas que tenga, fundamentalmente en estos espacios que lastimosamente no tiene el municipio tanta injerencia administrativa, junto con el departamento, para lograr desarrollar proyectos a gran escala en este sentido. Hagamos un paréntesis como para hablar un poco de ciertas poblaciones vulnerables y usted me dice qué lectura tiene sobre estas poblaciones y cuáles propuestas cree que son fundamentales para atenderlas. Entonces comencemos con la niñez y la juventud. Bueno, lo primero pues, es evidentemente volver a hablar del tema de educación, pero no educación solamente como la oferta educativa que exista, sino también hablar de temas como la cobertura, la deserción. Nosotros tenemos que apuntarle a que todos los niños y niñas de nuestro municipio pues tengan acceso a una educación pública de calidad. Y esto también acompañado de otros elementos como lo puede ser el PAE, el Plan de Alimentación Escolar. Nosotros lastimosamente somos un municipio que estando en la área metropolitana hoy no tiene 100% de cobertura, garantía de que durante los 365 días del año nuestros niños y niñas sobre todo tengan acceso a la alimentación escolar. Ese es un compromiso que nosotros sí queremos adquirir. Cuando se logra liberar esos recursos, sobre todo de la alimentación, podemos pensar en que estas familias puedan llevar más recursos a otro tipo de actividades. Y en tema de juventud, sobre todo ya pensando en los jóvenes que están dentro de las instituciones educativas también, pero también los que ya salen de un bachillerato, queremos hacer unas apuestas muy grandes en términos de educación, sobre todo educación para el trabajo y formación profesional, técnica y tecnológica. Y desde el municipio garantizar temas de conectividad y de herramientas como equipos de cómputo, por ejemplo, para que los estudiantes o los jóvenes de Caldas puedan estudiar desde el municipio. Es importante el tema de la alimentación escolar y yo creo que es una discusión que no se debería estar dando. O sea, la alimentación escolar debería estar ya, pero entonces ¿qué pasa con la alimentación en su hogar? ¿Qué pasa con la violencia intrafamiliar en su hogar? ¿Qué pasa con la necesidad que llevan a muchos jóvenes a participar del microtráfico y hacer un montón de otras actividades que no les benefician pues para nada en su intelecto, en su desarrollo personal, sino que les empobrecen más espiritualmente, por así decir? ¿Qué pasa con esas problemáticas? Pero entonces ahí hablamos, por ejemplo, tema de educación, como te lo mencioné ahorita, combinado con el tema de la alimentación escolar. Ese es uno de los compromisos que nosotros tenemos, garantizar que durante los 365 días del año haya alimentación escolar
De la mano de eso también va el tema de la cero deserción. Hay que buscar que todos los niños del municipio y jóvenes del municipio estén dentro de las instituciones educativas. Otro tema que tocaste es el tema, por ejemplo, ya del acceso o la llegada al consumo de sustancias, al tema del microtráfico también, porque lastimosamente hoy una de las únicas alternativas que tienen en ciertos sectores los niños, niñas y adolescentes es precisamente esa, empezar a trabajar dentro de la red del microtráfico. Ese es un tema que tenemos que combatir fuertemente. Caldas tiene una deficiencia muy grande en términos de pie de fuerza y en términos de tecnología para poder, en seguridad, poder atacar las problemáticas que tenemos. Entonces, con respecto a estos jóvenes que no han tenido oportunidades, que yo he tenido la oportunidad de conocer a jóvenes, incluso menores de edad, que por necesidad les toca participar de estas actividades y no tienen otras opciones, sufren de diferentes tipos de violencias y no han encontrado pues en la vida otro sustento más que eso que para muchos será dinero fácil, pero que no es nada fácil. Entonces la solución es en seguridad, simplemente la persecución de esta población, o vamos a verdaderamente buscar otro tipo de alternativas, que eso es lo que preocupa. Lo que pasa es que hay que dividir el tema en dos cosas. Una es el consumo. Al consumidor no se le debe perseguir porque finalmente no es el origen del problema. El tema ya del microtráfico como tal, pues evidentemente pues también hay que tener una parte coercitiva, porque detrás de eso hay unas estructuras criminales que simplemente no se pueden dejar ahí como que trabajen y buscar solo los jóvenes para que no se involucren, ¿cierto? Pero hay que generar también otro tipo de ofertas. Y a eso me refería, por ejemplo, con el tema de la formación para el trabajo también. Nosotros tenemos que buscar mecanismos mediante los cuales los jóvenes en las instituciones educativas salgan con mejores herramientas para poder insertarse a la vida laboral, porque acá estamos hablando de tema de ingresos. Si el tema es por ingresos, nosotros lo que tenemos que empezar a generar es mejores condiciones para que los jóvenes se puedan insertar en la vida laboral o en la vida académica, formarse para poder tener unos mejores ingresos y no tengan que buscar como única salida y único recurso el tema del microtráfico. Yo ahí sí difiero un poco, creo que no es solamente un tema de ingresos. O sea, los ingresos son fundamentales porque son personas generalmente que pertenecen a estratos sociales bajos, que tienen pobreza económica en sus familias, enfermedades físicas, enfermedades mentales, y creo que es más que todo un problema cultural, esta cultura de la violencia que viene desde los ejércitos de Pablo Escobar, de las pandillas y todo eso, que es una brecha social, una herida social que todavía no se ha podido cerrar. ¿Además una entrevista o es un desarrollo tuyo de cómo ves tú el municipio? A mí me preocupa que los jóvenes no tienen ingresos y esa es una de las razones por las cuales ellos van a la delincuencia, ¿cierto? Pero no es la única razón. Entonces son razones más profundas, son razones culturales, son razones... Yo te estoy diciendo cuál es la alternativa para que tengan recursos, para que lleguen a tenerlos. Pero si la alternativa es entonces mejorar el sistema de educación con becas, con no sé qué. Pero entonces si estos pelados en realidad no tienen la voluntad para hacerlo, muchos tienen problemas psicológicos y nunca han tenido atención, tampoco van a entrar a hacer provecho de esas oportunidades. El problema es mucho más profundo. ¿Qué hacer con los jóvenes para que no terminen en temas de microtráfico y de consumo de sustancias? Me preocupa más el tema en este momento de microtráfico porque el enfoque que estoy viendo generalizado en los candidatos es un enfoque de persecución hacia esta población. ¿Qué puede y qué no puede hacer un gobernante, cierto? Entonces, lo primero siempre va a ser la parte coercitiva, porque lastimosamente nosotros vivimos en una sociedad en la cual el problema se evidencia es al final. Tú mismo lo has dicho, cuando un joven hoy en el municipio de Caldas ya lleva años de desatención y consecuencia de eso hoy está involucrado en el proceso del microtráfico, ya sea vendiendo o haciendo cualquier parte de la cadena, ¿qué hace el municipio realmente para poder sacarlo de ahí? La respuesta es que es muy poco, porque también las posibilidades son muy pocas. Hoy, por ejemplo, decir, sí, vamos a traer empleo. ¿Quién me garantiza o quién le garantiza a la sociedad de Caldas que ese joven que hoy por vender 10, 20, 30 gramos de perico en el día,
se va a ganar, va a estar más interesado en ir, por ejemplo, a un empleo donde se va a ganar un salario mínimo que quedarse ahí. Hoy, por ejemplo, llegar a buscar a ese joven, a hacerle una oferta en términos de acompañamiento en salud mental o temas psicosociales, ya lastimosamente es un tema que también depende de la voluntad de esa persona para poder ingresar. La inserción de las personas, de los jóvenes en el tema del microtráfico, también hoy depende lastimosamente de las alternativas que tengan para escoger, y cualquier planteamiento que se haga desde cualquier campaña va enfocado en procesos a mediano y largo plazo. Pues yo pienso que sí puede haber inmediatez, por ejemplo, en trabajo social, en que personas que estén preparadas, que conozcan esas comunidades, se acerquen precisamente a los pelados a trabajar por ello, y quizá por eso es la controversia de Daniel. Yo he evidenciado el problema de primera mano, tengo conocidos, tengo amigos, he participado en procesos desde muy pequeño y conozco que este tipo de cosas dan resultados, y es atender puntualmente a la población que ahora está teniendo estos problemas. No es que yo quiera venir aquí a corcharte simplemente, sino que son mis dudas como ciudadano, y que por ejemplo el tema siempre tiene esos enfoques. Bueno, entonces vamos a darle oportunidades a los jóvenes para que a largo y mediano plazo no vayan a tener este tipo de problemas. Pero entonces, ¿qué pasa con los jóvenes que ya tienen esos problemas, que muchos quieren pero no son capaces, que muchos ya definitivamente se sienten por fuera del sistema y no tienen la voluntad de volver a entrar, pero que quizás con un trabajo social más profundo y más cercano, que es lo que usted está proponiendo, verdaderamente lo puedan hacer? Es necesario plantear un proceso o una forma de que las personas que hoy están involucradas en procesos, por ejemplo, como temas de microtráfico, pues puedan salir de ahí. Lo que pasa es que hoy eso depende de la voluntad de esa persona, ¿cierto? Podemos llevar los proyectos, los programas, por supuesto, pero si estas personas no encuentran un aliciente para salirse de ese mundo en el que están, ¿cierto? Que primero lo que les garantiza es unos ingresos, pues difícilmente van a poder salir de ahí. Pero el tema, por ejemplo, de con la autoridad también buscar la parte coercitiva también es inevitable. A pesar de todo el contexto del que estamos hablando, el tema es que están cometiendo una conducta ilícita. Si llaman a la autoridad o hay una queja constante de la ciudadanía, es que allí en esa casa puntualmente venden droga, pues la respuesta no puede ser no, venga, que los tenemos que dejar seguir haciendo esa actividad porque lastimosamente hay un contexto que los pone ahí. Entonces hablar del tema de coercitividad también es necesario, y ni siquiera es algo que el mismo alcalde pueda obviar. Muchos adultos mayores en situación de pobreza económica que están trabajando en las calles, vendiendo una cosa a la otra. ¿Cuál sería la estrategia de atención a esta población? Hoy existe ya una estrategia, el municipio tiene unos convenios con entidades que prestan el servicio de atención a la población adulta mayor. También hay un problema ahí, es el tema de la necesidad de estas personas de subsistencia. El municipio no puede asumir simplemente la manutención de todos los adultos mayores que estén hoy en el territorio, que lastimosamente tienen que seguir trabajando porque el sistema a nivel nacional hoy, por ejemplo, no les permite llegar, por ejemplo, a una pensión. En ese sentido, pues nosotros tratamos de ser muy responsables en las propuestas. El municipio hoy no puede pensar, por ejemplo, en temas de subsidios porque realmente fiscalmente y presupuestalmente no nos da. Existe un proyecto a nivel nacional que es una ayuda mensual para las personas que no lograron llegar a la pensión. Esa puede ser una herramienta para poder garantizar un ingreso mínimo para las personas. Con respecto a las mujeres del municipio de Caldas, las organizaciones de mujeres que ya existen, y con respecto también, bueno, haciendo la observación de que en su programa de gobierno hay un gran componente pedagógico, ¿cómo sería pues este elemento para impactar un poco como en la cultura con respecto a las mujeres? Bueno, nosotros pues efectivamente nuestro programa particularmente pues tiene enfoque de género. Nosotros cada propuesta que tenemos la tenemos relacionada al tema de las mujeres, de la comunidad LGBTI, y sobre todo, aparte del enfoque de género, también un enfoque diferencial. Cada aspecto social
que existe en nuestro municipio tiene un determinante, una variable dentro de cada propuesta. Frente al tema de las mujeres, pues en los espacios en los que las hemos escuchado, sobre todo las organizaciones de mujeres, una de las demandas más importantes es el tema de la Casa de la Mujer, como un espacio en el cual las mujeres tengan, primero que todo, la tranquilidad de desarrollarse en términos humanos, en términos profesionales, en términos personales, pero también como un espacio de formación, como un espacio de acompañamiento, como un espacio en el cual se sientan seguras. Y pues el tema del fortalecimiento de la Secretaría de la Mujer. Lastimosamente, la Secretaría de la Mujer hoy dentro del presupuesto es la que menos recursos recibe. Nosotros queremos aumentar esos recursos. Hoy tenemos una Secretaría de la Mujer que tiene un apellido que es Secretaría de la Mujer y la Familia. También ese tema de asignarle automáticamente a la mujer la labor de cuidado es un error. Le quiero preguntar con respecto a los artistas. ¿Usted conoce la situación de los artistas? ¿Ha conversado con ellos? ¿Y qué les dice a los artistas? Pues los artistas, que son muchos dentro del municipio, son un eje fundamental de la cultura en Caldas, ¿cierto? Caldas siempre se ha caracterizado por ser un municipio donde nacen muchos artistas, donde logran desarrollarse muchos artistas. Lastimosamente eso ha ido en un declive, precisamente por, primero, la centralización de las actividades de la Casa de la Cultura. Necesitamos ir a encontrar ese talento en todo el territorio y eso se hace con oferta institucional, llevándole a todos los niños, niñas, adolescentes, adultos del municipio, oferta donde puedan encontrar una actividad en la que puedan desarrollarse, ¿cierto? Pues el arte no lo podemos ver simplemente como una actividad o un hobby que practica una persona como alterna a su actividad cotidiana. Tenemos que buscar que ojalá los artistas del municipio pues puedan llegar a tener su virtud, su arte, su talento como una forma de subsistencia. Bueno, muchos de sus programas también invitan a que haya participación de los privados en inversión para Caldas, articulación pública-privada para la inversión, para el desarrollo de obras, de infraestructura, de programas, etcétera. ¿Cuál es la estrategia para atraer esos privados? Ese planteamiento lo hacemos sobre todo porque conocemos la problemática del municipio en términos de recursos, ¿cierto? Entonces, indefectiblemente tenemos que buscar también que las organizaciones privadas que existen dentro del municipio se vinculen de una u otra forma en el desarrollo de Caldas. Nosotros tenemos en la universidad, la Corporación Universitaria Lasallista, y lastimosamente solo buscamos el acompañamiento o la conversación con ellos para un tema de becas. Finalmente es una institución universitaria, allá se genera conocimiento, se genera desarrollo intelectual, se generan proyectos de investigación que perfectamente pueden ser aplicados en nuestro municipio. ¿Cómo traer todo ese potencial y ese conocimiento para el desarrollo del municipio? Por ejemplo, allá hay programas en términos ambientales y así pues con otros sectores. Tenemos grandes empresas como Locería, que ha contribuido mucho al crecimiento de Caldas, han construido barrios y han construido espacios que no se volvió a tener esa relación con ellos. Creo que es importante recuperarla. Por ejemplo, en la parte ambiental y del turismo, las rutas turísticas de Caldas que desde hace tanto tiempo nos las están prometiendo y no se ven, del Alto de la Cruz y hacia arriba la Cascada, la salida que hay hacia Morrojil para ir a La Clara. Todo esto es un territorio ocupado por un privado que es Cipreses de Colombia. ¿Usted conversaría con ellos para llevar también estas rutas turísticas, pues obviamente de manera consensuada con esta organización privada? ¿Tiene una estrategia, lo ha pensado, lo haría? Tiene que haber una asociación con Cipreses porque, como bien lo mencionas, ellos son propietarios de una gran parte de nuestro territorio, ¿cierto? Y precisamente es un territorio que puede ser explotado y no iría en contradicción con la actividad económica que ellos realizan, que es pues el sembrado de pino pues para la extracción de madera. En el tema del turismo, pues nosotros siempre hacemos una salvedad. El turismo que puede llegar a Caldas es un turismo de momento, ¿cierto? La mayoría del turismo que llega a Caldas se da a través de temas de ciclocaminabilidad. Hay la gente que viene pues a desarrollar o a montar bicicleta o a hacer temas de trekking. No
debe ser ese el enfoque del desarrollo económico del municipio, porque para pensar en el desarrollo alrededor del turismo tenemos que pensar sobre todo en términos de ocupación hotelera, en términos de derrame económico. Por ejemplo, en Medellín, por poner un ejemplo, se hace un evento, un concierto. Realmente el turismo deja una ganancia económica cuando viene a ocupar hoteles, cuando vienen a comer en restaurantes, cuando vienen a comprar en los almacenes. Entonces nosotros lo que tenemos que pensar, como te lo dije ahorita, no tenemos, por ejemplo, información. ¿Cuánta gente viene en un fin de semana, en un puente? ¿Qué vienen a hacer? ¿Vienen solo a montar bicicleta y se devuelven? ¿O vienen a montar bicicleta y a caminar pero se quedan en un restaurante? ¿Vienen a la zona comercial del municipio a adquirir algún servicio o algún producto? Porque si no, pues el enfoque creo que sí es errado. O sea, solo que vengan a conocer me parece valioso. Pero lo importante es lograr que esas personas que vienen desde afuera dejen recursos en el municipio. La industria, y dentro de sus propuestas está fomentarla y también fomentar el desarrollo del agro. Este desarrollo de ambos, agroindustrial, ¿cómo se puede hacer para preservar también los derechos ambientales, también en el marco del cambio climático? Caldas, como te mencionaba ahorita, tiene hoy o sea, uno lo puede plantear o como problemática o como virtud, pero tiene que ir muy relacionado a qué beneficios le trae también al municipio. Primero, tenemos muchos condicionamientos desde el punto de vista ambiental, zonas de reserva, zonas de protección, zonas que se afectan por unos planes que se llaman POMCAS, que son los que protegen las cuencas de los ríos. Entonces hay mucho territorio, pero muy poca posibilidad de intervenir en esos territorios. Eso es un factor positivo en términos ambientales, porque seguimos siendo el pulmón verde del área metropolitana, como se dice. Pero es un factor negativo en cuanto nos limita el desarrollo, sobre todo en términos de infraestructura, pues también nos limita la posibilidad de obtener mejores ingresos, para traducir esos ingresos en inversión social. El planteamiento, por ejemplo, tiene que ser que el área metropolitana y los demás municipios que se vean beneficiados por esa gran protección y por ese gran pulmón que somos, pues también nos hagan pagos por esos servicios que les estamos prestando. Y con respecto al fomento, pues, como de estas actividades industriales, yo le pregunto por el cumplimiento de los derechos ambientales, porque no solamente es que le retornen el dinero al municipio, sino que verdaderamente se esté cuidando el recurso ambiental. Aquí están las reservas del Romeral, está la del Alto de San Miguel. Entonces son recursos que son muy importantes de proteger y sí, limitan el desarrollo a nivel de infraestructura, pero también pueden generar otro tipo de oportunidades de desarrollo. Cierto, los derechos ambientales es que tengamos la oportunidad como ciudadanos de disfrutar de un ambiente sano, con un aire limpio, con un río limpio, etcétera, que vemos que pues está en la Constitución, pero es muy complejo de cumplir precisamente por la industria. ¿Cómo comenzar a buscar ese equilibrio, ese reducir el impacto ambiental de la industria? ¿Cómo comenzar? ¿Cómo dar los primeros esbozos? Porque no es de la noche a la mañana que se va a cambiar un modelo, pero sí debe haber alguien que diga, yo doy el primer paso, que sea, no sé, investigación, lo que sea, pero que sea el primer paso para comenzar a garantizar el cumplimiento de los derechos ambientales. Y también lo otro, con respecto específicamente al cambio climático, ¿cuáles sí serían las políticas que usted impulsaría? En ese sentido, Caldas tiene una ventaja, y es que nosotros no nos hemos desarrollado industrialmente. Realmente aquí hoy hay dos empresas grandes que son Locería Colombiana y Frico, pues que representa el grupo BIOS. Ellos efectivamente en algún momento representaron o tuvieron algunos problemas ambientales que se han ido corrigiendo. Ellos han hecho unas inversiones en plantas de tratamiento para los residuos, y eso también va muy relacionado al tema de los servicios públicos, porque las dos captan agua de las fuentes hídricas del municipio, una de la Valeria y otra de la Miel. Si no tuvieran esa posibilidad, seguramente ya no estarían aquí. Pero entonces, históricamente con ellos pues han habido problemas, pero que se han ido solucionando. De resto, aquí no hay desarrollo industrial a gran escala. Nosotros tenemos una cantidad de espacios, sobre todo en el sector de Primavera, La Tolva, o ya subiendo hacia el Alto de Minas, donde lo que hay es actividades más que todo logísticas, no tanto de procesamiento o creación de productos, que es lo que más implica consumo, por ejemplo, de agua.
Ahí lo que le corresponde al municipio es firmeza y control en las que empiecen a llegar. Si se da ese desarrollo en la parte de primavera sobre todo. Con respecto a estas dos empresas que usted pone como ejemplo, Frico y Locería Colombiana, ¿se está cumpliendo, pues como se está respetando la norma ambiental? ¿Y cree usted que se puede mejorar? ¿Se puede de alguna forma contribuir a descontaminar un poco el río Medellín desde sus inicios aquí en Caldas a través de las empresas? No, pues por supuesto que se puede. Al día de hoy, pues lo que tenemos conocimiento es que estas empresas han ido desarrollando precisamente actividades e inversiones en vías de evitar la contaminación de las fuentes hídricas sobre todo. En Caldas el tema de la contaminación del río viene más que todo de fuentes humanas, no de fuentes industriales. Lastimosamente nosotros en todo el corredor del río tenemos muchos problemas de invasión, viviendas que se construyen sin conectividad a redes de servicios públicos, pues terminan depositando todos los residuos precisamente en las fuentes hídricas. No tenemos ese problema, como se dice, industrial, que ya se empieza a ver es de tablaza hacia abajo sobre todo. Y para cerrar este tema con respecto a las acciones puntuales para hacerle frente al cambio climático. Nosotros no somos emisores, por ejemplo, de grandes emisores de CO2, por lo mismo, porque nosotros no tenemos industria. Nosotros lo que tenemos que trabajar muy duro sobre todo es en el tema del control de los residuos que se dan en el municipio. Nosotros tenemos una empresa de aseo, una sociedad que existe con Interaseo. Con ellos tenemos que hacer también un fortalecimiento grande con la ciudadanía. ¿Cómo disponemos nosotros nuestros residuos? Generamos cientos o miles de toneladas al mes que prácticamente terminan todas juntas allá en el relleno sanitario, y creo que alrededor de esa economía circular que ya está pues trabajando en muchos sectores, tenemos que fortalecernos en eso. Yo creo que ese es un primer paso. El tema, por ejemplo, del uso razonable de los vehículos automotores también creo que es importante. La mayoría de los vehículos que salen de Caldas pues están todo el día en Medellín. Indefectiblemente también generan una contaminación acá. Nosotros en ese sentido hemos planteado, por ejemplo, una aplicación para el uso compartido de vehículos. Tenemos que hacer un control fuerte sobre el parque automotor de las empresas de servicios públicos. Paralelo a eso, pues tenemos que hacer un esfuerzo muy grande en reforestar lo que más podamos el territorio del municipio, ojalá con especies nativas. Buscar primero proteger los que aún existan, ser muy rigurosos con eso, y eso se hace en compañía del área metropolitana y de Corantioquia, y buscar reforestar las zonas en las que no sea posible hacerlo, y creo que esa es una apuesta grande que sí tenemos que hacer, y pues trabajar ahí mucho con el municipio de Medellín, que es el propietario de la reserva del Alto San Miguel. Ese sí es el pulmón realmente de todo este sector. De hecho, el Plan Nacional de Desarrollo trae dentro de su articulado un punto muy importante para el municipio. Ya las entidades territoriales pueden hacer inversiones en otras jurisdicciones, pero por ejemplo ahora la alcaldía de Medellín podría ayudarnos mucho a que todo este corredor de la Clara hasta la reserva pueda ser una zona mejor protegida. Volviendo nuevamente pues como a los problemas sociales, está el hambre. Hablemos un poco sobre seguridad alimentaria o soberanía alimentaria. No, en primera instancia hay que pensar en seguridad alimentaria. Acá hay muchas personas que o no comen o comen muy mal, o hay familias donde se busca más bien garantizar la alimentación, por ejemplo, de los niños, pero los adultos terminan comiendo sumamente mal. En primera instancia, pues volvemos a repetir lo del PAE, que yo creo que ya está claro, pero sí tenemos que buscar garantizar que en Caldas haya hambre cero. Y lo primero que tenemos que hacer es caracterizar en qué sectores, en qué familias está pasando eso. Tener esos datos. Una de las apuestas que nosotros tenemos es que ojalá en las familias donde pueda haber una huerta, pues la haya, con todo el acompañamiento técnico de parte de la Secretaría de Desarrollo. Buscar que por lo menos a través de esas huertas haya un tema de sostenibilidad para esas familias, porque ya el tema de soberanía yo creo que también va muy relacionado a la posibilidad que tengamos de ocupar y poner todo este territorio que es productivo a producir alimentos. Entonces, para mí lo primero es el tema de la seguridad alimentaria, y a futuro ojalá acompañar eso de un proyecto, de un proceso que nos permita
usar toda esta tierra fértil que tenemos para producir alimentos. Y con respecto a las tierras, que es un tema pues importante, el acceso a las tierras, volviendo también al tema del Plan de Desarrollo Nacional, se está impulsando pues como programas de acceso a la tierra. Aquí en Caldas hay un diagnóstico de qué cantidad de tierras son fértiles e improductivas, tiene alguna información al respecto y le parece que se debería aprovechar los programas del gobierno nacional para comenzar a dar pasos con respecto al acceso de los campesinos a la tierra para la productividad. Pues evidentemente nosotros acá tenemos mucha tierra productiva, hay mucho territorio que hoy está en manos de privados, que ha sido explotado históricamente en términos, por ejemplo, de madereros, y no sabemos eso cómo realmente ha afectado ese territorio, por ejemplo, para cambiarle su vocación y decir, venga, que vamos a sembrar X o Y alimento. Caldas es un municipio que tiene tierras aptas para producir varios alimentos. Desde la parte institucional, pues también un error en el enfoque, y es que muchas veces se terminan entregando elementos para el desarrollo agropecuario que no tienen nada que ver con nuestra vocación. Por ejemplo, acá se han entregado piñas para sembrar. Caldas no da piña. Entonces, otro factor muy importante es recuperar esa vocación campesina del municipio. De hecho, hoy hay proyectos como el de Cultivando con Vos, yo no sé si vos lo has escuchado, un proyecto de 2 jóvenes de acá del municipio que ha hecho un esfuerzo desde la parte privada para primero buscar cuáles son los campesinos de Caldas que aún se dedican a esa actividad, y segundo, ayudarlos con esa intermediación de venga, formalicemos esto, hacer esa relación comercio campesino, relacionar esa vocación de nuestra tierra con la posibilidad de que existan personas que la exploten, pero con un precio justo para el campesino que lo produce. Y para terminar, hablemos un poco sobre la financiación de sus programas y cómo ve el estatuto tributario, si lo tocaría o si continuaría igual. Ese es el gran problema que tiene Caldas hoy, ¿cierto? Nosotros recaudamos muy pocos recursos versus las necesidades que tenemos. Evidentemente el camino no es subir impuestos, apretar más el bolsillo de la gente, pues es totalmente inviable, pero sí buscar con elementos como el Plan Básico de Ordenamiento Territorial, desarrollar territorios que hoy son susceptibles de ese desarrollo y que hace ya 10 años pues están ahí como en stand-by esperando que llegue la inversión. El recaudo del municipio hoy se sustenta en el tema del impuesto predial y el impuesto de industria y comercio. Tenemos que buscar que se construyan más viviendas, tenemos que buscar que se construyan más elementos que nos permitan pues hacer ese recaudo. Volvemos al tema de la industria, generar mejores condiciones, por ejemplo, en términos de servicios públicos para que lleguen pequeñas y medianas empresas también al municipio, no solo pensar en grandes entidades o grandes empresas, sino también generar desde acá pequeñas y medianas empresas que se puedan desarrollar dentro del municipio, generarán empleo, entonces ya ese empleado podrá tanto ir a consumir productos y servicios a los comercios que nos van a terminar pagando también un impuesto de industria y comercio. Es sobre todo darle vida a la economía del municipio. También buscar mucho el tema del acompañamiento tanto del gobierno nacional como del gobierno departamental y entidades administrativas como lo es el área metropolitana. Hay proyectos que evidentemente tienen que ser cofinanciados. También le apostamos mucho a la gestión de recursos internacionales. Muy bien, finalizando esta entrevista, Daniel, ¿te quieres dirigir nuevamente a los caldeños? Sí, no, yo lo que le digo a los ciudadanos y ciudadanas del municipio es que tenemos la oportunidad de salir de ese círculo vicioso en el que hemos estado los últimos años de cambios de gobierno, pero más que cambios de gobierno es de cambios de directorios políticos. Le apostamos a un trabajo autónomo, decidimos recoger nuestras firmas directamente nosotros en la calle. El equipo que hemos conformado es un equipo de ciudadanos, muy pocos han estado involucrados en procesos políticos de cualquier índole. Es un trabajo que hemos hecho con mucho esfuerzo, pero de verdad con toda la convicción. Queremos hacer algo bueno por este municipio. Yo siempre digo que lastimosamente Caldas parece una foto que usted la deja como a la intemperie y es la misma foto, pero se va poniendo más fea con el tiempo. Lastimosamente yo hoy creo que Caldas está así, y lo que le queremos ofrecer a Caldas es precisamente la posibilidad de estructurar un proceso a mediano y largo plazo. No creo que el deber de un político sea venderse como un salvador. Nosotros pues no venimos a eso, pero sí a ratificar que
como caldeño y como caldeños y caldeñas, las personas de mi equipo, queremos que el municipio mejore, queremos que el municipio sea mejor, que tenga mejor calidad de vida para todas las personas que residimos este territorio. Yo soy de la visión de que la administración ni hace favores, ni ayuda, presta servicios y es su obligación hacerlo de forma eficaz y pertinente, y a eso es a lo que nosotros vinimos. No estamos involucrados con ningún proceso político del municipio, nos han querido involucrar con un montón de cosas que no tienen nada que ver con nosotros. Seguimos firmes hasta el final y pues los invitamos a que nos apoyen en este proceso. Queremos realmente hacer cosas muy buenas por este municipio y queremos que la ciudadanía de Caldas sea quien nos dé la línea para nosotros gobernar estos 4 años que llegan. Muchas gracias, Mateo. Muy amable, papá. Esta fue la segunda de las entrevistas a candidatos a la alcaldía de Caldas. Los esperamos en la próxima entrega. Es un ejercicio de información ciudadana que busca estimular el pensamiento crítico como una responsabilidad civil. Bueno, nos vemos en las próximas entregas y nuevamente muchas gracias, Daniel.